El origen de la palabra maquis viene del corso y del italiano macchia, que es paisaje de arbustos y matorrales. Los guerrilleros de la resistencia francesa ante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial se denominaban los maquisards, grupos que se escondían en zonas montañosas y bosques. Y los vaquis españoles, también conocidos como los del monte, aunque a ellos siempre les gustó que se les denominara como guerrilleros. El antecedente de los maquis españoles está en los huidos. ¿Quiénes eran estos huidos? Personas que estaban implicadas en sindicatos o partidos políticos de izquierda que se echaron al monte para no ser detenidos. A esto se le fueron añadiendo poco a poco desertores, evadidos de los penales y de los campos de concentración, así como marginados sociales y delincuentes. Esta situación de las personas que se habían echado al monte quiso ser aprovechada por el gobierno republicano en octubre de 1937, creando el 14 Cuerpo de Ejército Guerrillero, para usarlos como espías o dificultar movimientos de las tropas con actos de sabotaje. Este cuerpo no funcionó por el avance de las tropas sublevadas que cortó las conexiones con la zona republicana y dicho cuerpo desapareció al final de la Guerra Civil. El objetivo de los huidos simplemente era sobrevivir hasta el final de la guerra. Por eso ni se organizaron políticamente ni militarmente. Su principal apoyo fueron las familias. Por esa razón fueron acosadas por las fuerzas sublevadas. Se les obligaba a visitar periódicamente el cuartel de la Guardia Civil, pagaban cuantiosas multas o se les deportaba a otras provincias. También la Guardia Civil alentó las denuncias anónimas. Esta presión consiguió aislar a los huidos de la población. Sin ese apoyo familiar, ¿cómo sobrevivieron los huidos? Pues realizando atracos a tiendas o a personas adineradas, cosa que aprovechó la propaganda franquista para tildar a estos guerrilleros de delincuentes o simplemente bandoleros. Así se inició una espiral de represión contra represión. Las autoridades franquistas les hacían promesas y se entregaban o lo reprimían policialmente. Los huidos contestaban con actos contra las autoridades falangistas, confidentes o sacerdotes, aunque también hubo casos de sacerdotes que les ayudaron, dándoles refugio, o actuaron como intermediarios para su entrega o denunciaron a los obispos por el trato dado cuando eran detenidos. Estos fueron normalmente trasladados de parroquia. Hubo una masiva llegada de refugiados españoles a Francia que causó un problema a las autoridades francesas. Los partidos de izquierda franceses los veían con simpatía, mientras que los conservadores eran contrarios a la llegada de los españoles. Por eso, el 12 de noviembre de 1938, el gobierno francés aprobó un decreto que proponía su expulsión y el cierre de la frontera. Pero poco tiempo después, el 5 de febrero de 1939, se volvió a abrir la frontera y se permitió su paso, separando a los hombres de las mujeres. 20 días después, el gobierno francés reconoció al gobierno franquista e intercambiaron embajadores. ¿Dónde alojaron a todos estos refugiados españoles? Se crearon unos campos de internamiento cerca de la frontera y vigilados por la policía francesa. Estos campos eran barracones a la intemperie, sin agua potable ni las mínimas condiciones higiénicas. Dos factores que provocaron la muerte de muchos de ellos por hambre o por enfermedades. Pero su situación cambió tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno francés los destinó a las compañías de trabajadores extranjeros para que realizaran labores de fortificación o trabajaran en fábricas de armamento. En estos lugares trabajaron conjuntamente con los franceses con el organismo que se creó llamado Servicio de Trabajo Obligatorio. La ocupación alemana de Francia en junio de 1940 hizo que se organizara una resistencia con gente que huía del servicio de trabajo obligatorio y los escapados de los cuerpos de trabajadores extranjeros, que utilizaban dichos trabajos como tapadera para tener una mayor movilidad y no despertar alarma entre las tropas ocupantes ni los colaboracionistas. Así se empezó a utilizar la palabra maquis para referirse a los campamentos de estos posibles guerrilleros. El Partido Comunista fue el que lideró la oposición al franquismo.
y en noviembre de 1942 se creó la Unión Nacional Española, cuyo objetivo era realizar un frente común de todas las organizaciones y personas antifranquistas para implantar en España una república constitucional y democrática. La UNE estaba formada por comunistas, socialistas, anarquistas, republicanos, católicos, gente no afiliada a ningún partido e incluso a los falangistas, arrepentidos o contrarios a la falange que creó Franco. Pero ni el Partido Socialista Obrero Español ni el sindicato anarquista, la CNT, participaron en la UNE. Y 2 años después, lo que hicieron estos, conjunto con los republicanos, crearon la Asociación Nacional de Fuerzas Democráticas, que perseguía el mismo objetivo que la UNE, pero no tenía el control del Partido Comunista, y otra cosa que les diferenciaba de la UNE es que no incluía el recurso a la violencia. La participación española en la Segunda Guerra Mundial fue muy importante, y en mayo de 1944 se creó la Agrupación de Guerrilleros Españoles, donde los comunistas asumieron el mayor protagonismo. Fue la única organización reconocida por la resistencia francesa y con total autonomía en el combate. Estaban muy bien organizados militarmente y bien pertrechados de armamento. Mientras todo esto sucedía en Francia, en España, entre los años 1940 y 1941, se formaron las primeras partidas guerrilleras, formadas por esos huidos de la guerra civil que ya os he mencionado anteriormente, aquellos que temían ser objeto de represión por tener familiares en el monte o por haber estado afiliados a un sindicato, a un partido político o por haber votado o mostrado simpatía por partidos políticos o sindicatos. Y por último también se incluían en estas primeras partidas guerrilleras a fugados de los penales franquistas. A diferencia de los huidos, estas primeras partidas guerrilleras, estos grupos, tenían fines políticos y les unía la oposición al régimen franquista. La diferencia que existía entre estas partidas guerrilleras con otros movimientos guerrilleros europeos como el francés, el yugoslavo o el de la Unión Soviética fue su carácter defensivo. Siempre que podían eludían los encuentros con la Guardia Civil. Otra cosa que les diferenciaban es que luchaban contra un enemigo interior, no como las otras partidas que luchaban contra un invasor exterior y además no tenían ningún tipo de colaboración exterior y por último la población española estaba dividida, cansada, hambrienta y atemorizada después de la guerra civil. La primera organización guerrillera se fundó en la primavera de 1942. Es la Federación de Guerrillas de León, Galicia. Tiene un carácter socialista, aunque el Partido Socialista Obrero Español no apoyaba la lucha guerrillera. Esta federación está formada por comunistas, socialistas, anarquistas o simplemente republicanos. Sus acciones más eficaces se debieron a una mejora de su organización, por lo cual aumentaron sus acciones armadas, los sabotajes, los golpes económicos y las charlas políticas en pueblos. A partir de 1944 aumenta la influencia del Partido Comunista en la Federación y tomó un carácter mucho más ofensivo. Al año siguiente se transformó en la denominada Cuarta Agrupación Guerrillera. Las grandes zonas del movimiento guerrillero en España fueron León y Galicia, Asturias y Cantabria, Extremadura y Centro, Andalucía y Levante y Aragón, pero también hubo otras zonas, pero de menor relevancia, como en el País Vasco, en Navarra, en Madrid, en Barcelona o en Granada. En otoño de 1944, la situación de la Francia ocupada cambió de color y pintaba que los alemanes les quedaba muy poco tiempo en suelo francés. De hecho, fue en diciembre cuando la ocupación alemana terminó. Este momento fue aprovechado por el Partido Comunista y por los jefes guerrilleros que creyeron que era el mejor momento para acabar con la dictadura franquista. Y entonces planearon una operación a la que llamaron Reconquista de España. Su objetivo era la invasión a través de los Pirineos, establecer una cabeza de puente en el Valle de Arán con un gobierno provisional de la República, fomentar movimientos insurreccionales en la población española y, por último, forzar a las potencias aliadas a que colaboraran con dicha operación. Estaba formada por 4.000 hombres y estaba al mando el señor Vicente López Tovar.
La invasión fue un fracaso total. Tan solo duró 5 días, del 19 de octubre al 24. Los motivos por los que fracasó pues son muy sencillos. Todos los factores que pensaban que se tenían que dar para el éxito no se produjeron. No hubo movimientos en el interior por miedo a la represión y la miseria que había en la posguerra y a que las potencias aliadas no intervinieron. Sin embargo, el plan del Valle de Arán tuvo una gran proyección mediática a través de los corresponsales desplazados a Europa para informar sobre la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que el régimen puso todos los medios para ocultarlo. Al no poder parar dicha información, trató de minimizarla utilizando los mismos argumentos que en la guerra civil, que todas estas acciones eran una amenaza soviética. Entre 1945 y 1947 se produjo la mayor actividad guerrillera. Se integraron en las partidas miembros de la resistencia francesa y aquellos que participaron en la operación de reconquista de España. Sus acciones más comunes eran sabotajes en el ferrocarril, en el telégrafo o a los polvorines, la toma de pueblos donde no hubiera un cuartel de la Guardia Civil o el número de guardias fuera escaso, y por último el reparto de propaganda y mítines para concienciar a la población. Se financiaban a través de secuestros de personas adineradas y afectas al régimen y de robos a grandes propietarios hostiles a los maquis. Ese dinero era dedicado a comprar alimento y ropa y también para ayudar a los enlaces, que fueron las claves para la supervivencia de los maquis en los bosques. El declive de las acciones de los maquis se produjo a partir de abril de 1947 con la aprobación del decreto ley sobre la represión del bandidaje y el terrorismo. Va a producir una fuerte represión contra los maquis y los enlaces. No se los va a reconocer como combatientes, sino simplemente como bandoleros y delincuentes, y fomentará la ley la delación entre los compañeros con promesas de redención. Las medidas tomadas por el régimen para acabar con el movimiento guerrillero fue primero ocultar públicamente dichas acciones y cuando no se podía se calificaba a los guerrilleros como delincuentes comunes y bandoleros. La segunda medida fue crear un cuerpo especial, las contrapartidas, que estaba formada por miembros de la Guardia Civil y en algunos casos acompañados por civiles conocedores de la orografía de la zona. Vestían de forma parecida a los guerrilleros, de esa forma podían detectar y detener a los enlaces y realizaban acciones contra la población como robos o atracos en nombre de la guerrilla. Y la última medida fue la política represiva contra todo aquel que ayudara a los guerrilleros. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los aliados reconocieron y aceptaron el régimen de Franco y se inició la Guerra Fría. Entonces el Partido Comunista acordó poner fin a la lucha guerrillera ya que no tenía ningún sentido y cambió su estrategia por insertarse en organizaciones del régimen para producir cambios y por último coordinar la unidad de la oposición antifranquista.